Bueno, si usted tuvo la oportunidad de estar el miércoles aquí, recordará parte de esta lección o esta lección del primer libro de Samuel, porque coincide con esta lectura y el tema que toca en este día. Y si no estuvo, le recuerdo que el contexto aquí es la elección y el establecimiento de Saúl como el primer rey de Israel. Samuel había ungido a Saúl como rey en lo individual, privadamente, pero faltaba que Saúl fuera dado a conocer al pueblo como el rey que ellos habían pedido. Recuerde que Israel, hermanos, había ido con Samuel y había pedido que se les pusiera un rey, así como tenían todas las demás naciones. En realidad, hermanos, Dios quería que su pueblo fuera en realidad dirigido por Él mismo, por Dios mismo, pero bueno, lo desecharon a Él y prefirieron tener un rey. Así que cuando Dios respondió acerca de esta petición, hermanos, Dios le dijo a Samuel a quién había escogido para que fuera el rey que Israel estaba pidiendo. Así que después de que providencialmente, hermanos, se encontraron Samuel y Saúl, hermanos, en el capítulo, al inicio del capítulo 10, y Samuel unge a David, derramando aceite sobre su cabeza. Finalmente, en el capítulo 10, en el verso 17, Samuel reúne a todas las tribus de Israel en Mizpa, con el propósito, hermanos, de que Saúl fuera presentado como el rey de Israel. Así que ahora Samuel va a hacer eso, va a decirles quién es el que Dios ha escogido para que sea el rey. Sin embargo, hermanos, cuando es escogida la tribu de Benjamín, y de la tribu de Benjamín la familia de Matri, y de dentro de la familia de Matri la familia de Cis, y de dentro de la familia de Cis a Saúl no se le encuentra por ningún lado. Entonces consultan a Dios. ¿Cómo le consultaron a Dios? No sabemos si fue que oraron a Dios y Samuel oró a Dios para preguntar, o lo hicieron a través del Urim y Tumim, como se usaba en aquel tiempo. No sabemos cómo lo hicieron, pero finalmente Dios dio una respuesta, y la respuesta fue que Saúl estaba escondido entre el bagaje. El capítulo 10, verso 22 lo dice. Así que una pregunta que surge aquí es, ¿por qué Saúl estaba escondido? Y podemos dar muchas respuestas, hermanos. Por ejemplo, ¿se sentía indigno de tomar el puesto del rey de Israel? ¿Estaría avergonzado de aparecer ante todo Israel? ¿O estaba temeroso por la magnitud de la responsabilidad que tenía enfrente? ¿O era una forma de mostrar modestia de él y no querer estar ante todo el pueblo, hermanos, que todo el mundo lo viera? ¿O estaba siendo negligente ante la responsabilidad que se le estaba asignando? Bueno, algunas de estas preguntas, hermanos, son más probables que otras, hermanos, pero la realidad es que Saúl estaba escondido tras el bagaje, y eso es de lo que vamos a platicar ahora. Escondidos entre el bagaje. Eso no es tras, es entre el bagaje, ¿sí? Este es el nombre, hermanos, del tema que hablaremos, y nos haremos dos preguntas básicas en esta mañana sobre este tema, escondido entre el bagaje. Primero, ¿cómo, hermanos, podemos estar escondidos entre el bagaje? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo podemos salir de entre el bagaje? ¿Sí? Fíjense, hermanos, ¿cómo estamos escondidos entre el bagaje, hermanos? Bueno, estamos escondidos entre el bagaje, hermanos, cuando el miedo toma control de nosotros. No sabemos, hermanos, si Saúl realmente estaba escondido porque estaba temeroso ante la responsabilidad que tenía, o estaba temeroso de aparecer ante todo el público, hermanos, ante toda la nación de Israel. Pero puede ser, hermanos, que el miedo estaba tomando control de Saúl y eso no le permitía salir y estar allí, hermanos, para que fuera presentado como rey ante todo el pueblo. Ahora, apliquemos eso a nuestra vida. Muchas personas, hermanos, muchos cristianos, estamos escondidos entre el bagaje también, y a veces una de las formas en las que nos escondemos es por el miedo, hermanos. El miedo toma control de nosotros y entonces, hermanos, estamos escondidos. Y no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Dios deseaba, hermanos, que Saúl fuera el rey de Israel, Él lo eligió. Pero Saúl, hermanos, aquí se está negando a aparecer para ser ungido como el rey o ser presentado como el rey ante todo Israel.
Dios, hermanos, seguramente te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para que llevemos a cabo alguna tarea dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Bueno, a veces es, hermanos, porque estamos escondidos entre el bagaje del miedo. El miedo ha tomado control de nosotros. En algunos, hermanos, ha tomado control de nuestros talentos que Dios nos ha dado para que le sirvamos. Y tenemos, hermanos, al igual que aquel que escondió su talento en Mateo capítulo 25, verso 25, tenemos escondidos nuestros talentos por temor. El hombre aquel, hermanos, tuvo miedo y escondió su talento. Piensa por un momento en esas cualidades especiales que solo tú tienes. Y piensa en que Dios te las ha dado para que tú las uses en su reino, para que las uses en favor de los demás, para que los uses para que su obra pueda crecer en este lugar. Pero por temor, por miedo, has estado escondida mucho tiempo, hermana. Por miedo a no hacer el intento de preparar una clase para los niños, estás escondida ahí en el temor de usar tus talentos. ¿Sí? Por miedo, hermanos, a veces nos escondemos, hermanos, y teniendo talentos tan buenos para hacer algunas cosas dentro de la iglesia, hermanos, no las hacemos porque nos da temor. A veces es el temor a ser criticados, al temor a no hacer las cosas bien. Pero, hermanos, jamás podremos desarrollar nuestros talentos si no los usamos para el Señor. Podemos estar escondidos, hermanos, entre el bagaje del miedo, teniendo temor de usar nuestros talentos. A veces, hermanos, estamos escondidos, hermanos, entre el bagaje del miedo, el miedo a sufrir por la causa de Cristo. Y, hermanos, no nos damos cuenta, hermanos, que hay una gran bendición cuando nosotros sufrimos por hacer lo correcto. Así que a veces, hermanos, nosotros doblegamos nuestras manos ante el error porque tenemos miedo a ser criticados por la causa de Cristo. Y allí estamos escondidos, hermanos, escondemos nuestro cristianismo por ese temor a ser criticados por la causa de Cristo, por temor a sufrir por la causa de Cristo, por el temor al qué dirán. Porque ¿cómo voy a permitir que mis amigos se burlen de mí? ¿Cómo voy a permitir que mis compañeros de escuela se burlen de mí porque soy cristiano? Y estás temeroso, hermanos, de sufrir por la causa de Cristo. A veces, hermanos, es el miedo a sentir, el miedo de sentir que estamos solos en nuestra vida como cristianos, pero se nos olvidan las promesas que tenemos de parte del Señor. Si usted está dejando que el miedo tome control de su vida para no usar sus talentos, para no servir al Señor, para no estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, lo que está pasando es que tal vez usted está pensando que está solo en esta lucha, pero no está solo. Debe recordar siempre las promesas del Señor de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, a veces, hermanos, no estamos escondidos entre el bagaje del miedo, pero ¿qué tal aquellos que estamos escondidos entre el bagaje de la indiferencia? Aquellos, hermanos, que hemos permitido que la indiferencia tome control de nuestras vidas y no estamos tomando en serio nuestro cristianismo, no estamos tomando en serio nuestra relación con el Señor. ¿Sabes cómo aparecemos delante del Señor cuando somos indiferentes ante su obra? Cuando somos indiferentes ante la obra de la iglesia. Bueno, mira lo que Jesús dijo a una iglesia, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis. Ve al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al verso 16. Apocalipsis 3, verso 15 al verso 16. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y mira lo que el Señor les dijo a estos hermanos. Yo conozco tus obras, les dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, fíjate esto, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que sentimos cuando vomitamos, hermano? ¿Sentimos algo agradable? ¿Lo que tenemos en nuestra boca o en nuestro estómago no, es algo agradable? Definitivamente que no. Por eso, hermanos, vomitamos. Bueno, lo que Dios quiere darnos a entender aquí, lo que Jesús quiso darle a entender aquí a esta iglesia, es que la indiferencia que ellos tenían le causaba asco, le causaba vómito al Señor. Es probable que usted y yo estemos escondidos, hermanos, para no servirle al Señor entre el bagaje de la indiferencia. Y si estamos así, indiferentes ante la obra del Señor,
hermano, es entonces que le estamos causando asco al Señor Jesucristo. Esta es la forma como es presentada estos hermanos aquí. Jesús dice de ellos esto, hermano: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. La tibieza espiritual, hermanos, equivale a la indiferencia. Uno puede entender que el Señor, dice en el verso 15, cuando dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y luego dice, ojalá fueses frío o caliente. Puede uno entender muy fácil cuando Jesús dice que Él desea que sean calientes. Caliente significa que sea fervoroso, consagrado, entregado completamente a la obra del Señor y al servicio a Él. Pero ¿por qué dice Jesús que es mejor que fueras frío? Es decir, que ni siquiera estuvieras aquí, que ni siquiera fueras creyente. Porque un frío le hace menos daño a la iglesia que uno, hermanos, que es tibio. Porque el que es frío es incrédulo y va a ser incrédulo, y de él no se espera nada. Pero el que es tibio, las personas saben que es cristiano o que es cristiana, pero tu indiferencia, la manera como te comportas, la manera como hablas, la manera como ves a la iglesia, la manera como te relacionas con la iglesia, en lugar de contribuir a que el nombre de Cristo sea glorificado, contribuye a que el nombre de Cristo sea blasfemado por nuestra indiferencia. Por eso dice Jesús, es mejor que fueras frío, porque un frío no anda diciendo que es cristiano. Un frío no anda diciendo que es hijo de Dios. Un frío no anda diciendo yo estoy en la iglesia verdadera. Pero un tibio dice yo soy cristiano, pero no hace las cosas de un cristiano. Un tibio dice, yo pertenezco a la verdadera iglesia, pero viene cuando se le antoja, y cuando no se le antoja no viene. Tienen menos, tienen poco, hermanos, el reunirse con la iglesia, por ejemplo. Un tibio, hermanos, le da lo mismo obedecer a Dios o no obedecerlo. Por eso dice Jesús, ojalá fueras frío, o caliente, fervoroso, entregado, pero por cuanto eres tibio, me eres repulsivo, me das asco. Te vomitaré de mi boca. Bueno, algunos como Saúl, hermanos, nos escondemos entre el bagaje, hermanos, no solamente del miedo, sino también de la indiferencia. A veces somos indiferentes, hermanos, ante la obra del Señor. Sabemos que hay cosas que hacer, sabemos que hay cosas que se necesita hacer, sabemos que hay familias que ayudar, familias a que consolar, hermanos que están sufriendo de una manera o de otra, y permanecemos indiferentes ante las necesidades de los demás. Fíjate lo que Jesús dijo, hermanos, allá en Lucas, vamos a Lucas mejor, capítulo 10, verso 30 al 37, Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, para ver cómo a veces, hermanos, somos indiferentes ante las necesidades de los demás. En Lucas capítulo 10, verso 30 hasta el 37, no lo vamos a leer todo, pero tú vas a recordar ahí, en Lucas 10, capítulo 10, verso 25 en adelante, que se habla del buen samaritano. Y en esa parábola que Jesús contó, hermanos, habló de un intérprete de la ley, ¿sí? Habló, hermanos, que vino para probarle, y le preguntaron a Jesús qué cosa debería de ser para heredar la vida eterna. Jesús le dijo al hombre que sabía los mandamientos, y él dijo, pues, que lo había hecho, ¿verdad? Verso 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús cuenta la parábola de aquí, hermanos, del buen samaritano, o la historia esta del buen samaritano. Y dice aquí, hermanos, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y entonces descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo ese sacerdote? Pasó de largo. Y luego vino un levita, y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Ambos fueron indiferentes ante la necesidad de aquel que estaba allí. Ahora, ¿de quién se esperaría que en realidad atendiera la situación de este hombre que estaba herido? Se esperaría que lo hiciera este sacerdote porque era un hijo de Dios. Se esperaría que lo hiciera este levita porque conocía lo que Dios decía acerca de la misericordia. Sin embargo, los dos fueron indiferentes. Y en cambio pasó, hermanos, un samaritano. ¿Y qué hizo este samaritano? Al que el mismo sacerdote y levita despreciaban y no lo consideraban un hijo de Dios, no lo consideraban realmente un hombre religioso, un hombre consagrado a Dios. Pero cuando pasó el samaritano, ve el verso 33, este samaritano vino cerca de él,
lo vio y fue movido a misericordia, y acercándose, nota, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y luego, después que tenía que irse, le dijo al que era en el mesón: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermano, necesitamos más buenos samaritanos en la iglesia y menos sacerdotes y levitas, ¿sí? Necesitamos más personas que en realidad dejen de ser indiferentes y más personas consagradas a servir a Dios, más que personas que digamos que somos cristianos solamente. Saúl estaba escondido entre el bagaje, hermano. ¿Acaso estamos escondidos nosotros entre el bagaje de la indiferencia? ¿Sí? Indiferentes ante las necesidades de los demás, siendo tibios en nuestro servicio a Dios, indiferentes ante el pecado también. ¿Sí? Es decir, hermanos, vemos el pecado y no lo corregimos, vemos el error y no lo señalamos, porque nos hemos vuelto indiferentes. ¿Te acuerdas de 1 Corintios capítulo 5, verso 1 y verso 2? Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes están envanecidos, están envanecidos, no deberían de haber ya sacado de entre vosotros al que cometió ese error, pero ustedes están envanecidos. Significa que estaban indiferentes ante el pecado que se estaba cometiendo allí, ¿sí? Ahora, uno puede estar escondido entre el bagaje también, hermanos, no solo de el miedo y de la indiferencia, también uno puede esconderse entre el bagaje de la mediocridad. Cuando la mediocridad, hermanos, gobierna nuestras acciones. Mira lo que Dios dijo en Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Tú tienes talentos, tú tienes cualidades, tú tienes una función que realizar dentro del cuerpo de Cristo, pero lo hacemos mediocremente. No ponemos todo nuestro interés, no ponemos todas nuestras energías, todas nuestras ganas en hacerlo. No ponemos toda la diligencia que Dios demanda de nosotros. Fíjate, cuando Jeremías dijo esto aquí, Dios lo estaba diciendo, y lo estaba diciendo porque Dios iba a usar a ciertos pueblos para castigar a su pueblo. Y les dice que si ellos hacían la obra de Jehová indolentemente, serían malditos. Indolentemente, hermanos, es lo contrario a hacerlo diligentemente. Indolentemente es hacerlo sin poner atención, hacerlo al ahí se va, hacerlo como salga. Voy a hacer comida para el convivio, ahí como salga, total es para los hermanos. No, hermano. Cuando hacemos algo para Dios deberíamos de hacerlo de la mejor manera. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, hermano: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pablo recomienda ahí, hermanos, que pongamos toda diligencia en lo que nosotros hacemos para Él. ¿Sí? Pero, hermanos, a veces nosotros como cristianos nos hemos escondido en el bagaje de la mediocridad y el servicio que le damos a Dios es mediocre. Nota lo que Pablo escribió ahora en Romanos capítulo 12. Vea Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, verso 11. Dice el apóstol Pablo ahí que nosotros no debemos de ser perezosos. Literalmente dice el apóstol Pablo: en lo que se requiere diligencia. Y luego dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La manera como debemos servir al Señor aquí es entonces, hermanos, siendo diligentes, haciendo la pereza hacia un lado. Tenemos, hermanos, que salir de entre el bagaje de la mediocridad y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para Dios de la mejor manera que podamos, porque la obra de Dios lo demanda. No le estamos sirviendo a un Dios inferior, hermano. No le estamos sirviendo a cualquier cosa. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, hermano, nos esforzamos por servirle de la mejor manera a nuestros amos terrenales, ¿cuánto más deberíamos de esforzarnos por servirle de mejor manera a nuestro Dios? ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros nos preparamos desde anoche para venir a adorar a Dios? Simplemente
¿Cuántos de nosotros prepararon su ropa desde anoche que se iban a poner hoy en la mañana para no andar en la mañana a la carrera y que se te haga tarde y no llegues a tiempo a adorar a Dios? ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? ¿Cuántos de ustedes esta mañana apenas se levantaron, hermanos, para hacer las cosas rápido y a la carrera y no tomaron las precauciones debidas para que no se les hiciera tarde? ¿Cuántos de nosotros lo hicimos o no lo hicimos, hermano? ¿Sí? Pero cuando no nos interesa, hermanos, cuando estamos haciendo las cosas mediocremente, por eso llegamos tarde. Porque no estamos viendo a Dios como lo que realmente es. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el amo de la tierra, es el que hizo el cielo y la tierra, es el que nos da la vida, la salud, el alimento, el sustento, el que te permite tener una familia, el que te da un lugar donde vivir, el que te permite tener un trabajo, el que quiere que le adores en espíritu y en verdad cada primer día de la semana y que lo hagas de la mejor manera que sea posible, que pongas toda diligencia, que hagas a un lado la mediocridad con la que le servimos en ocasiones. Algunos entonces están escondidos en el temor, otros están escondidos en la mediocridad, otros están escondidos en la indiferencia y otros están escondidos entre el bagaje del pecado, hermanos. ¿Sí? Y no quieren tomar responsabilidad, hermano, porque el pecado sigue tomando control de sus vidas. ¿Sí? ¿Qué tal el pecado del resentimiento? ¿Alguna vez serviste a Dios con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, pero te metiste en problemas con algún hermano y ahí estás resentido o resentida y ya no quieres hacer nada porque un hermano o una hermana hicieron algo que a ti no te gustó? Y tienes ahí una raíz de amargura en tu corazón. Jesús fue claro cuando dijo, hermano, que si nosotros no perdonamos de todo corazón a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros nuestras ofensas, hermano. Por eso necesitamos sacar esas raíces de amargura de nuestro corazón. Pero algunos, hermanos, están ahí escondidos entre el bagaje del pecado llamado resentimiento. Y no le están sirviendo a Dios, no están siendo diligentes en el servicio a Dios porque tienen resentimiento contra alguien. Así que el pecado ha vuelto a tomar control de la vida de ustedes o de nosotros, hermanos. Y empezamos, hermanos, a hacer lo que a Dios no le agrada. Y nuestra vida, hermanos, se vuelve realmente un desastre espiritualmente hablando. Fíjate lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 6, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La enseñanza del apóstol, hermanos, es que ya el pecado no debe seguir controlando nuestras vidas. No reine más el pecado en tu vida. Por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos todavía encariñados con algunos pecados y esos pecados siguen controlando nuestra vida, tenemos que ponerle un alto. Tenemos que decir, ya basta. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir, no puedo seguir así. Y tengo que cambiar, tengo que arrepentirme de eso y tengo que seguir adelante. Algunos, hermanos, nos hemos encariñado con algunos pecados y los seguimos practicando. Y estamos escondidos ahí, hermanos, entre el pecado. Algunos, hermanos, siguen participando todavía de las obras infructuosas de las tinieblas en lugar de reprenderlas, Efesios 5:11. ¿Sí? Hermanos, dejemos de estar escondidos. Dejemos de estar escondidos entre el bagaje. Uno puede estar escondido entre el bagaje, hermanos, del temor. Puede estar escondido entre el bagaje de la indiferencia, entre el bagaje de la mediocridad o entre el bagaje del pecado. ¿Hay en una cosa de estas en las que nosotros estemos escondidos? Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí, hermano. Ahora, fíjate esto, hermano. ¿Cómo podemos salir de entre el bagaje? ¿Cómo podemos salir, hermano, de entre el bagaje del temor? Si has tenido miedo a usar tus talentos, si has tenido temor a sufrir por Cristo, si el temor toma control de tu vida pensando que estás solo en tu lucha como cristiano, la manera como puedes salir del bagaje de entre el temor es primero, pon toda tu confianza en Cristo el Señor, hermano.
Cuando el temor, hermanos, es producto de que no tenemos confianza. Pero es que a veces queremos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades, y no nos damos cuenta que en quien tenemos que confiar es en el Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Si tenemos miedo a usar nuestros talentos, hermanos, usted y yo podemos confiar plenamente, hermanos, que el Señor nos ayudará a usar nuestros talentos para Dios. Fíjate lo que dijeron Pablo y Bernabé, hermanos, cuando regresaron del primer viaje misionero. Ve por un momento a Hechos capítulo 14, verso 27. Hechos 14, 27. Fíjate lo que Pablo dijo ahí. Hechos 14, 27. Dice la escritura de la siguiente manera. Y habiendo llegado, esto es, regresaron a Antioquía de Siria, la congregación de donde habían salido, y reunido a la iglesia, nota esto, subráyalo, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios con ellos. ¿Quién había llevado a cabo la obra? Físicamente hablando, ellos. Pero ellos entendían que lo que habían hecho era porque Dios había estado con ellos en esa obra. Tú a veces ves a otras hermanas que dan clase y dices, yo quisiera dar clases como la hermana fulana. Yo quisiera poder pararme entre las demás hermanas y darle una clase a las hermanas. Yo quisiera poder darle clase a los niños como da clase la hermana Sutana. ¿Sí? Y piensas que es por las habilidades que esa hermana tiene y se te olvida que en realidad ella lo hace porque Dios está con ella y que porque ha puesto toda su confianza en el Señor, ha puesto toda su confianza en Cristo. Tú ves a alguien que puede dar una buena clase y dices, yo quisiera ser como el hermano que da muy buenas clases, el hermano. Bueno, se te olvida que no es el hermano, es Cristo, es el Señor, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Él es, hermanos, es el que nos permite hacerlo. Pablo dijo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, ve por un momento 1 Corintios capítulo 15, hermanos, cuando Pablo, hermanos, habló acerca de Él y de su apostolado, y después de que dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, es 1 Corintios 15, 9, porque perseguía a la iglesia de Dios. Mira ahora el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo, he trabajado más que todos ellos, pero otra vez dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Usted tiene temor de usar sus talentos? Mi hermano, ponga toda su confianza en el Señor. Él va a estar con usted para ayudarle a llevar a cabo las cosas. Pablo dice, yo he hecho muchas cosas, pero no es que yo lo haya hecho, sino que la gracia de Dios es la que me ha permitido hacer todo esto para Él. Por eso es que ellos refirieron a la iglesia cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios estuvo con ellos y Dios estará con usted para que sirva en su obra. No tenga temor a usar sus talentos. Si tiene temor a sufrir por Cristo, debe confiar que Él no le dejará ser probado más de lo que usted puede resistir. Recuerde 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13, Pablo hace ahí una declaración hermosa, hermano. Cuando dice que Dios, hermanos, que no nos ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana. Y que, hermanos, Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sí? Y que Él dará junto con la tentación la salida para que podamos soportar. Si usted tiene temor a sufrir por Cristo, hermano, es porque no ha puesto su confianza en Cristo. Ponga su confianza en el Señor, porque Él no va a dejar que usted sea probado más de lo que usted puede resistir. Ponga su confianza en Él, porque Él le va a dar la salida. Ponga su confianza en Él, porque Él le va a ayudar a soportar la prueba que pueda venir a su vida. No tenga temor de eso. Si usted está escondido en el temor, hermano, si usted y ese temor le hace sentir que está solo, recuerde que el Señor está a su lado todos los días mientras usted haga lo correcto. Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, hermanos, llegó un momento cuando todos lo dejaron solo, según 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Pero Pablo dice,
yo no estuve solo porque el Señor estuvo conmigo. Dios, hermanos, el Padre, su Hijo, el Espíritu Santo que mora en nosotros está con nosotros, hermano. Así que salgamos del escondite en el que estamos, entre el bagaje. Salgamos de entre el bagaje del temor, poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús. También vamos a salir de entre el bagaje, hermanos, de la indiferencia, si ponemos todo nuestro interés en la obra de la iglesia. Si hasta ahora hemos sido tibios, indiferentes, debemos empezar a tomarnos en serio nuestro cristianismo. Debemos empezar a pensar en lo que realmente somos y en lo que realmente Dios desea de nosotros. Si yo estoy siendo indiferente, debo recordar, por ejemplo, lo que Pablo escribió a los filipenses. Vea Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Pablo ahí: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Comportémonos como es digno del evangelio de Cristo. Dejemos de ser indiferentes, dejemos de ser tibios, dejemos de darle asco al Señor. La única manera para hacer eso es que nos comportemos como es digno del evangelio. ¿Qué pide el evangelio de mí? Me pide que yo me reúna para adorar a Dios, me voy a reunir para adorar a Dios. Me pide que le dé a Dios lo mejor de mí, le voy a dar lo mejor de mí. Me pide que sea bueno con las personas, voy a ser bueno con las personas. Me pide que sea un buen empleado, voy a ser un buen empleado. Me pide que sea un buen papá, voy a ser un buen papá. Voy a ser una buena mamá, voy a ser un buen hijo. Voy a comportarme como es digno del evangelio. Y voy a dejar atrás la indiferencia. Ahora, fíjese en algo más. También, hermano, si hemos sido indiferentes ante las necesidades de los demás, debemos empezar a ser buenos samaritanos. Debemos empezar a detenernos donde hay necesidad, a ver al que está en necesidad. Necesitamos detenernos, hermanos, y tomarlos en nuestros brazos. Tenemos que subirlos a nuestra cabalgadura. Tenemos que empezar a llevar las cargas de ellos. ¿Acaso no es el mandamiento que tenemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros? Tenemos que empezar a llevarlos al mesón. Tenemos que empezar a ponerles vino en sus heridas, a sanar sus heridas. Tenemos que empezar a eso, hermano, para dejar atrás esa indiferencia. Pero además, hermano, podemos salir de entre el bagaje de la mediocridad, hermano, si ponemos toda diligencia en lo que hacemos. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si hasta ahora, hermanos, hemos navegado en el mar de la mediocridad, si hasta ahora hemos hecho la obra de Jehová negligentemente, si hemos sido negligentes, descuidados, despreocupados en el servicio que le damos a Dios, hermanos, debemos empezar a hacer las cosas de corazón. Cuando Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, está diciendo, hazlo poniendo todo tu sentimiento, poniendo todo tu interés, poniendo todo tu ser, todo tu alma, lo que tú eres. Ponlo todo en el servicio que le das a Dios. Ya no lo hagas como si lo estás haciendo para los hombres, hazlo como si lo estás haciendo para el Señor. ¿Qué pasaría si el Señor de repente, nunca va a pasar esto literalmente, no estés pensando eso, pero qué pasaría figuradamente si de repente a tu casa, hermano Manuel, llegara el Señor y te tocara la puerta? Imagínate que llegara a tu puerta, Mari. Imagínate que llegara a tu puerta, Diego, de tu casa. ¿Te imaginas el gozo que sentirías al ver al Señor ahí? Nos desviviríamos, hermano, para darle a Jesús lo mejor que podamos. Haríamos todo lo que está a nuestro alcance de la mano para servirle de la mejor manera. Eso haríamos, hermano. No seríamos negligentes. Por eso dice Pablo, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Hazlo como si se lo estás haciendo al Señor mismo. ¿Qué acaso no es la manera como Dios nos pide que actuemos para Él, sirviéndole a los demás? Sí, hermano. Recuerda Mateo 25 del 31 en adelante, cuando Jesús habla acerca del día final. Y Él dice, hermanos, que les va a decir a los de derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino, que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me cubriste, porque estuve enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí.
Y ellos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo es que estuviste enfermo? ¿O cuándo tuviste sed? ¿O cuándo tuviste hambre? ¿O cuándo estuviste en la cárcel? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste, o por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños que creen en mí, a mí lo hiciste. Es la manera, hermanos, en que nosotros debemos mostrar nuestra diligencia en los asuntos del Señor, hermano, es en la manera como nos servimos los unos a los otros. ¿Sí? Podemos ahora, hermanos, esforzarnos en servir de una mejor manera al Señor. ¿Sí? Primero los Corintios 16:13, Pablo dice otra verdad. Pablo dice que hagamos todas las cosas con amor, poniendo todo lo que está de nuestra parte, hermano. Y finalmente, hermano, puedes salir, hermano, de entre el bagaje, entre el bagaje del pecado, hermano, si te despojas de ese pecado. ¿Cuánto tiempo, hermanos, has estado encariñado con algún tipo de pecado? ¿Cuál es el pecado que ha estado tomando control de tu vida y que no te ha dejado servirle a Dios de la manera correcta? El escritor a los Hebreos dice una gran verdad en Hebreos capítulo 12. Ve Hebreos 12 y considera el verso 1. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única manera, hermano, en que puedes salir de entre el bagaje del pecado es que el pecado ya no reine en tu vida, que te despojes de él. Despojarse significa quitarse la ropa. Tienes que despojarte de ese pecado. No esperes que esto va a ocurrir milagrosamente. Es algo que tú tienes que hacer. Nadie más. No puedes culpar a los demás por el pecado que cometes. No podemos culpar a los demás por los pecados que hacemos, porque cada uno somos responsables de nuestros propios pecados, porque Dios en su infinito amor nos ha dado algo que se llama libre albedrío, es decir, la libre capacidad de decidir por nosotros mismos. Si estás enredado en el pecado del alcohol, es porque tú lo has decidido. Si estás enredado en el pecado del adulterio, es porque tú lo decidiste. Si estás enredado en el pecado de la envidia, es porque tú lo has hecho. Si estás enredado en el pecado de la idolatría, es porque tú lo decidiste. Nada más, no culpes a nadie más. Porque si eres un hijo de Dios, la promesa de Jesús para ti y para mí es: resiste al diablo y huirá de ti. Esa es la promesa que tenemos. El diablo no puede tomar control de nuestra vida si tú no se lo permites, pero tú y yo se lo permitimos. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice: en realidad lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso, todo lo que nos estorba, y despojarnos nosotros mismos del pecado que nos está asediando, del pecado que está tomando control de nuestra vida. Despójate de una vez y por todas de eso. Toma la decisión más importante de tu vida como hijo de Dios: despojarte de ese pecado para que salgas de entre el bagaje del pecado. Si algún pecado nos mantiene cautivos, hermanos, debemos hacerlo morir en nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice el apóstol Pablo: fornicación, inmundicia, lascivia, iras, palabras deshonestas de vuestra boca, todo eso hacedlo morir, entiérralo ya. Y si estamos participando en las obras infructuosas de las tinieblas, hay que convertirnos ahora en siervos de la justicia, hermano, siervos de Dios. En conclusión, hermano, algunos, hermanos, hasta ahora no hemos servido a Jesús, hermanos, como Él desea. Porque algunos de nosotros, como Saúl, estamos escondidos entre el bagaje. Algunos escondidos entre el bagaje, hermanos, del miedo, incumpliendo nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Algunos entre el bagaje de la indiferencia ante el trabajo y las necesidades de la iglesia. Algunos entre el bagaje de la mediocridad, sirviendo negligentemente, sin interés, siendo descuidados con las cosas de Dios. Y algunos entre el bagaje del pecado, cautivados aún por el engaño del pecado. El Señor, hermano, lo que desea en esta mañana es que tomemos una decisión y salgamos de entre el bagaje. Saúl fue sacado de entre el bagaje. Hermano, Cristo quiere sacarte hoy de entre el bagaje en el que estás.
Pon toda su confianza en Cristo el Señor. Pon todo tu interés en la iglesia y su obra. Haz todas las cosas de la mejor manera posible, usando todos tus talentos y capacidades. Y despójate de una vez por todas de ese pecado que te mantiene cautivo. De ese pecado que has permitido que Satanás llene tu corazón y te lleve a hacer cosas que a Dios no le agradan. Mientras nos ponemos de pie y se canta el himno de invitación que nuestro hermano va a cantar, toma esa decisión ahora. Sal de entre las sombras, sal de entre las tinieblas, sal de entre el bagaje y deja que la luz alumbre tu vida y deja que el Señor te use como Él desea. Dios te bendiga. Hermano Diego.